fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Vamos esta noche a empezar compartir con el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 10. Y antes quiero recordar Salmo 127.1. Salmos 27.1 es el tema que debemos tener, aparte de tantas cosas, pero les recomiendo siempre tener Salmo 127.1 en el corazón. Les recomiendo desarrollar Salmo 127.1, creerlo, vivirlo en cualquier aspecto de la vida, ¿no? En tu trabajo, como familia, como creyentes, en todo lo que emprendas. Trata de introducir Salmo 127.1, ¿no? Es un tema para desarrollar en nuestro servicio y en cualquier plan que usted tenga particularmente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Bien. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabaja la guardia, o en vano vela la guardia si Jehová no nos está ayudando a velar. En vano hacemos el trabajo. No hay mejor manera para edificar la casa después de Pentecostés que con su fórmula espiritual. No hay mejor manera. Por eso es que después de Pentecostés tenemos herramientas espirituales para edificar la casa. Dios es espíritu. Dios no habita en un templo hecho por manos humanas, pero Dios habita en nosotros, porque su espíritu habita en nosotros. Uno de los grandes avances, vamos a hablar de avances, que tuvo el día de Pentecostés fue que rompió las barreras del templo. Ya Dios no se limitaba a las paredes del templo de Jerusalén, sino que trascendió el poder de Dios a todos aquellos donde habitaba el poder de Dios. Trascendió la casa como cuerpo de Cristo a todos aquellos donde el Espíritu Santo posó, donde el Espíritu Santo se encuentra. Así que la iglesia, si tú la estás buscando, encuéntrate a ti mismo, porque la iglesia eres tú. Si tú estás buscando una iglesia perfecta, es hora que te encuentres a ti mismo con Dios en su palabra, porque la iglesia eres tú. Bien, hay gente que pasa la vida buscando iglesias perfectas. Me imagino que está buscando los muros de Jerusalén, ¿no? Pero resulta que la iglesia eres tú. Y la perfección que buscas, búscala en ti. Busca a Cristo en ti primero. Para que perfeccionado en el poder de Dios, puedas ayudar a perfeccionar a otros. No hay iglesia perfecta en el sentido que todos nosotros estamos creciendo en la perfección o en la estatura del Señor Jesucristo. Hacia esta estatura debemos ir. Y eso fue lo que nació un gran día de Pentecostés. Yo me cansé de buscar la iglesia perfecta, cuando me di cuenta que era yo que tenía que hacer los cambios en mi vida. De ahora en adelante soy libre en el Espíritu Santo, porque ahí, en esa iglesia, en mí, habita Cristo. Y a medida que más camine en lo espiritual, más libre seré. Mientras más esclavos seamos del Señor Jesucristo, más libre serás. Bien, más libres seremos como cuerpo, como familia de la fe. De la común fe. Quienes tenemos la común fe, la fe de la familia, la fe de Jesucristo. Bueno, pero en Lucas capítulo 10, vamos un poco más atrás del día de Pentecostés. Después de estas cosas, vamos al primer tratado, o Teófilo, el primer tratado. El segundo tratado fue Hechos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad. Los envió de 2 en 2. Un gran principio para testificar, ir en pareja.
Un gran principio para hacer un gran trabajo para Dios en pareja. Los envió de dos en dos. Hoy en día te puedo decir, mientras uno habla la palabra, el otro habla en lengua. Bien, buen principio salir de dos en dos, a sanar, a testificar, a servir. Y él los envió delante de él a toda ciudad. Llevaban la autoridad del Señor Jesucristo delante de él. El buen líder va atrás. Miren el principio, ¿no? Él iba ahí viendo lo que él los envió delante. Entonces, de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Miren, de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ustedes me van a seguir también. Y les decía, ¿qué les decía? Bueno, viene la instrucción. La mies, a la verdad, es mucha. ¿Ok? La mies es mucha, y es mucha, en gran cantidad. Más los obreros son ¿qué? Pocos. Estoy hablando de antes de Pentecostés. Los obreros son pocos. Los trabajadores son pocos. Presentémonos ahora aprobados ante Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Ahora todos somos obreros, ¿no? ¿Quién nos comisionó a nosotros? Bueno, Dios en Cristo nos hizo la comisión. Y ahora tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mas los obreros pocos, por tanto, rogad. Si los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies, que ni siquiera soy yo. Imagínense ustedes, dice el Señor Jesucristo. ¿Quién es el dueño de la mies? Dios. Ni siquiera soy yo, dice el Señor Jesucristo. Qué libertad. Ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es la creencia. Ruégale al Señor de la mies que envíe obreros. Creámosle a Dios por los obreros y por los mejores obreros. Hoy en día nosotros, después de Pentecostés y de este renacer, hemos tomado el lugar del Señor Jesucristo, ¿correcto? Usted está hoy por el Señor Jesucristo. Usted está hoy, o deberíamos estar pisando por donde Jesucristo pisó, porque ahora la responsabilidad es seguir sus huellas, seguir sus pisadas, olfatear el lugar por donde él caminó, olfatear en la palabra de Dios donde él iba, olfatear cómo se movía. ¿Usted han seguido las huellas de alguien? Y eso es lo que hace un seguidor de huellas, olfatea, estudia la huella, ve que sea la de Jesucristo, que se parece a otra, pero no, tiene que ser esta la del Señor Jesucristo, reconoce al Señor Jesucristo en la palabra, mete la cabeza en la palabra y sigue las huellas del Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros somos encomendados, ¿no?, a servir. Aunque a veces no sientas muchas ganas, aunque a veces el desánimo te abrume, la gran encomienda la tenemos nosotros. Así que el Señor de la mies enviará obreros a la mies. Nosotros somos parte de esos obreros. Es Cristo en nosotros ahora la esperanza de gloria. En Mateo, capítulo 8, en la casa de Pedro, Mateo capítulo 8, versículo 14. Miren, en ese andar del Señor Jesucristo, quien tenía la guía de Dios, quien contaba con el Espíritu Santo para andar, en la casa de Pedro, en Capernaum, junto al mar de Galilea. Capernaum, la casa de Pedro, el mar de Galilea, es el centro, fue el centro de difusión en los tempranos días del ministerio del Señor Jesucristo. Ahí empezó a moverse la palabra de Dios, en Capernaum, en la casa de Pedro, en los tempranos días de su ministerio. Y uno de sus primeros milagros registrados ocurrió en casa de Pedro. Y los resultados fueron espectaculares.
Los milagros y maravillas siguen hoy a quienes, a los que creen, ¿correcto? Nosotros debemos creer y accionar de acuerdo a esa creencia para poder ver milagros y maravillas. Accionar de acuerdo a la suficiencia de Dios en Cristo en nosotros ahora para poder ver estas señales, milagros y maravillas. Esto fue el ministerio del Señor Jesucristo fue una preparación para lo que iban a hacer después de Pentecostés. Él tenía que mostrarle a los creyentes, tenía que mostrar en evidencia a los creyentes lo que iba a estar disponible después de Pentecostés. Y su vida fue una carta leída por muchos. Esa fue la vida del Señor Jesucristo. Era el lugar donde todos querían estar. ¿Quién no quería estar al lado del Señor Jesucristo? Los fariseos, el ejército romano, los detractores. Pero aparte de ellos, muchos querían estar al lado del Señor Jesucristo porque detrás de su vida había milagros, señales y maravillas, había mucha prudencia, había mucha gracia, había mucha misericordia alrededor de él. Era su estándar de vida, había mucho perdón, había amor, ¿no? Manifestación, y eso es lo que busca, o esa es la gran necesidad que tiene la gente hoy en día. Gracia, misericordia, perdón, gozo, paz. ¿No es la gran necesidad? Sanidad, perdón, la gran necesidad. La gente está sumida en un valle de desesperación. La gente vive encerrada en medio de grandes cárceles de autocondenación. Nosotros, como renacidos del Espíritu Santo, sin darnos cuenta, podemos andar condenados todavía. Condenados por cosas que ya Cristo pagó. Nosotros somos obreros, ahora es Cristo en nosotros, volvimos a renacer. Tenemos la alta responsabilidad ahora de ser luz en el mundo y al diablo eso no le gusta. La paz en la vida de un creyente es lo que más irrita al diablo. La calma en la vida del creyente le irrita al diablo. De ahí que no se turbe pues vuestro corazón, dijo el Señor Jesucristo. No se turbe tu corazón. Creer en Dios, creer también en mí, tranquilo. Porque cuando el corazón está turbado es el caldo de cultivo del adversario. Bien. Y para que se vean milagros, maravillas y señales dentro de la iglesia que somos nosotros, tiene que haber un estado de quietud, calma en el corazón de los creyentes. Y ese estado de quietud y calma se forja nada más y nada menos que caminando en el Espíritu de Dios. No hay calma, no hay paz en el viejo hombre. No hay calma, no hay paz. ¿Verdad? Sí, lo que nos une a nosotros y lo que nos motiva es todos los 5 sentidos. Así que el Señor Jesucristo caminó con mucho poder y fue una vida muy efectiva. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Mateo 8, 14, 17. Vino Jesús a casa de Pedro. Fue Jesús a casa de Pedro. Y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. Y le dijo a Pedro, bueno, dale 2 atamel y una limonada. Y le dijo a Pedro, voy a orar por ella. ¿No? ¿Qué le dijo a Pedro, un hombre que andaba con la guía de Dios? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, un hombre que andaba por la guía de Dios? Tocó su mano y la fiebre la dejó, el aguijón la dejó. Al final son cosas que son aguijones.
que estarán ahí hasta que Dios se lo permita. Y ella, ¿qué hizo? Automáticamente, cuando la fiebre se va, cuando el aguijón se va, la respuesta del cuerpo automáticamente es que ella se levanta. Eso es cuando se va la tristeza también. Hay cosas más fuertes que una fiebre y que habitan dentro de nosotros y no nos damos cuenta, ¿no? Como la tristeza, la perturbación del alma, la inquietud constante. Eso es peor que una fiebre. Entonces, en el nombre de Jesucristo, estas cosas salen del cuerpo, ¿no? Gracias a lo que Dios en Cristo hizo por nosotros. Mire, la fiebre la dejó y la respuesta automática cuando usted ha sido liberado de cualquier aguijón es que usted se levanta y sirve. ¿Sabía? La respuesta automática en agradecimiento que usted debe hacer cuando es salvo, cuando es sanado, cuando es liberado, es levantarse y servir. Y dice, se levantó y por agradecimiento la suegra les servía. Hermoso, ¿no? Y cuando llegó la noche, ok, él pasó la casa el día ahí, me imagino, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, con la palabra es medicina y refrigerio. Un hombre que anda en la palabra de Dios, con el espíritu energizado, con el poder de Dios energizado ahora, es una presencia sanadora. Donde está un hijo de Dios, tiene que haber en el nombre de Jesucristo una presencia sanadora. Donde está un hijo de Dios, en perfecta comunión con la palabra, y su mente perfectamente coordinada y su razón coordinada con el espíritu, tiene que ser una presencia sanadora. Y yo pregunto, ¿para qué están los miembros de la iglesia? Ahora, tomamos el lugar de Cristo para hacer ¿qué? Sanadores, ¿verdad que sí? Porque usted tomó el lugar del Señor Jesucristo. Así se conmemora Pentecostés, porque Pentecostés es todos los días, no es un asunto de un día. Es Cristo en nosotros ahora. Y Cristo en nosotros ahora es presencia sanadora. Porque este mismo que estuvo en casa de Pedro, que sanó a la suegra de Pedro, ahora estas mismas habilidades están ¿dónde? En nosotros como iglesia y en cada uno de nosotros. En este momento se limitaba a él, pero ahora está en cada uno de nosotros la presencia sanadora. Esa gran verdad que nos es robada con la estratagema, a través de las estratagemas de los hombres, esa gran verdad que no es robada a través de las dudas, la ansiedad, el temor y la falta de conocimiento de la palabra de Dios. La ignorancia hace que a nosotros se nos olvide la gran responsabilidad de la presencia sanadora que nosotros tenemos. La ignorancia en la palabra de Dios. Los que usan con artimañas el error hace que estas cosas se olviden. ¿Y qué está detrás de todo eso? Ya usted sabe quién está detrás de todo eso. Al que no le importa que los cristianos sean efectivos en su andar. Ya sabemos, ¿verdad? Gracias a Dios que nosotros lo sabemos. Jesucristo sanó con la palabra a todos los enfermos, no se le escapó ninguno. ¿Y por qué lo hizo? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La noticia de ese milagro que pasó atrajo a muchos a la casa de Pedro. La noticia de la sanación de la suegra llamó a otros. Pero donde hay noticias que no son las correctas, en vez de llamar, ¿qué va a suceder? Se van. Yo como iglesia, como creyente, no puedo ser portador de las malas noticias, porque eso en vez de atraer, van a alejar a los que han de ser salvos y van a atraer influencias espirituales diabólicas que van a dañar mi vida. Eso sí lo va a traer. Por eso es que Jesucristo andaba con la guía de Dios, con la mente sujeta al Padre, y cuando tenía oportunidad de ministrar, de sanar y de servir, lo hacía.
La suegra de Pedro aprendió tanto la lección que se levantó y automáticamente, ¿qué hacía? Le servía. Esto es la iglesia, o esta es la casa creyente que el Señor Jesucristo estaba preparando en acción para lo que iba a venir luego. ¿Se entiende esto? Esto tenía también un objetivo, que todos los discípulos que estaban alrededor de él vieran las realidades de lo que era un Cristo andante, porque dicen Hechos 1:8, y me seréis testigos de estas cosas. Qué grande, ¿no? Así que la noticia de ese milagro atrajo a muchos a la casa de Pedro en busca de sanidad y liberación. El ministerio de la palabra que fluyó desde esa casa inició un poderoso movimiento de la palabra de Dios y electrizó el área alrededor de Capernaum. El movimiento poderoso no fue porque Jesucristo empezó a hablar de aquel y hablar de este, que no. El movimiento poderoso inició después de la sanidad y los milagros y maravillas que se vivieron, ¿dónde? En la casa de Pedro en Capernaum. Fue un centro de sanidad. La palabra enseñada en la casa de Pedro atrajo a gente de cerca y gente de lejos para recibir instrucción y liberación de las enfermedades y de qué, y de las dolencias. Díganme si no es una gran necesidad la liberación de enfermedades y dolencias ahora. ¿A dónde tiene que ir la gente a buscar respuestas y liberación para sus necesidades? ¿A quién van a buscar? ¿Al brujo de la esquina? ¿A quién deberían buscar? Al cristiano, al creyente renacido. Eso es Pentecostés. Eso es la iglesia en la que tú y yo está disponible vivir ahora. Vamos a Hechos, por favor, ahora, mucho después. Vamos a Hechos, por favor. Muchos años después. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Ya había pasado el día de Pentecostés, ya habían recibido la promesa, ¿verdad? Ya habían recibido la promesa, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Llegó el gran Consolador, estaban llenos de dunamis, como tú y yo. Tenían el poder y la autoridad, y miren, nació la iglesia a la que tú y yo pertenecemos. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles, ¿recuerdan? Y por la mano del Señor Jesucristo, la suegra de Pedro fue sanada. Él la tocó y sanó. No es que en la mano había poder. El poder no está en la mano. La mano es como un símbolo de autoridad y lo que diferencia a la persona que tiene la necesidad de la que está ministrando. Hace una diferencia. ¿Ok? Entre el que ministra y el que tiene la necesidad. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Díganme ustedes, ¿esto se parece a lo que sucedió en Capernaum, en casa de Pedro? ¿Se parece? En aquel momento era el Señor Jesucristo, pero ahora está hablando de quiénes, de los apóstoles. De los que estuvieron en casa también del Señor Jesucristo, viendo qué era lo que sucedía en ese momento. Resulta que el maestro ya no estaba, pero ¿qué estaba en ellos ahora? El Consolador. ¿Qué está en ti ahora? ¿Qué está en nosotros ahora? El gran Consolador. La promesa. Por eso es que en vez de buscar o andar buscando iglesias perfectas, déjame recordarte que tú eres la iglesia, que tú estás investido de poder, que el Señor y el dueño de la mies es Dios, que ahí ya no hay discusión, que nadie es dueño de ti,
Como dice la canción, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, ¿verdad? Esa se la sabe Susana. Que nadie es dueño, solamente Dios. Ahora nuestra gran responsabilidad, que somos parte de este cuerpo, es alumbrar, es mostrar la luz de la palabra de Dios. Tú eres esa iglesia con poder. Tú fuiste investido con poder de lo alto para que se repita Hechos 5:12. ¿Cuál es el propósito? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Ese es el propósito. Y pareciera que Dios dijo, y por la mano de los apóstoles se hacían uniformes, cada quien se ponía un nombre, se tejían entonces cada uno algún logo, unos peleaban con otros por la gente, no andaban en eso. Definitivamente los creyentes no andaban perdiendo el tiempo. ¿Qué pasó después? Se perdió el misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, se perdió. Y lo primero que se pierde generalmente es lo último que se recupera. Yo creo que nosotros desde esa caída de la primera iglesia hasta ahora hemos intentado recuperar el misterio. Y muchos han hecho un esfuerzo para que el misterio esté por encima de todo lo demás, que es Cristo en nosotros, donde cada uno de nosotros somos gentiles o no, judíos, etcétera, somos coherederos con Cristo y partes del mismo cuerpo. Por eso, si hay alguna responsabilidad entre nosotros colectiva, es la de servirnos los unos a otros. Esa es nuestra responsabilidad. Que haya milagros, señales y maravillas ahora después del Pentecostés, que se vea la gloria de Dios en manifestación, claro que sí. Y si estamos unánimes en eso, bienvenidos, caminemos juntos, porque ese es el propósito. Vamos, caminemos juntos. Queremos lo mismo, qué bueno, gracias a Dios. Tenemos una misma imagen, una misma visión, sí, vamos juntos. Eso sí, que la visión sea la visión de la iglesia del primer siglo. Ahí vamos a caminar, ¿verdad? Y yo creo, por ser una pieza dentro de la iglesia, de verdad que sea provechosa. Si yo soy parte de la iglesia, yo procuro ser de provecho, es mi objetivo. No procuro ser tu dueño. Ajá. Así que dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, muchas. ¿Recuerdan cómo llegaron aquellos que fueron encomendados, los 70? Con gozo. Y Jesucristo dice, es verdad. Yo veía al diablo caer desde el cielo como un rayo, le dijo el Señor Jesucristo. Pero no se feliciten por eso. No se aplaude eso. Más bien agradezcan y siéntanse gozosos que su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque nadie es premiado por lo que por naturaleza tiene que hacer. Usted se para en la mañana, se limpia los dientes y le dan un premio. Sale el tipo de la Colgate y le dice, ¡qué felicidad! ¡Felicidades! Toma, te regalo otro cepillo dental. ¿A quién felicitan? Es tu deber caminar como Cristo, es mi deber. Y si se están viendo señales, maravillas y milagros, siéntete gozoso que tu nombre está escrito en los cielos y que Dios no olvida el trabajo de amor que tú has hecho por los santos. Él no lo va a olvidar. El hombre sí, él no. Así que, maravillados por la palabra, en esta iglesia que nació, por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo y estaban todos como unánimes y juntos.
unánimes en el pórtico de Salomón, unánimes, eran de una sola alma. ¿Qué pasó después? Repito, se perdió el misterio. Cada quien empezó a decir que era suya la verdad, cada quien empezó a parcelarse, y todavía nosotros estamos intentando recuperarnos de esos graves errores que se introdujeron en la iglesia del primer siglo, cuando Pablo quedó solo. Se perdió el gran misterio, pero así solo se quedó en una casa alquilada enseñando la palabra de Dios. Volvamos a los principios, volvamos a la iglesia. Tú eres la iglesia. Haz que el lugar donde tú estás se vea al Señor Jesucristo. Así que de los demás, miren, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, ninguno. ¿Quiénes son estos? Esos son los seguidores de un tal Jesucristo, del camino. Yo sí soy seguidor del camino. ¿Sabían eso? Yo soy seguidor del camino. ¿Saben quién es el camino? Jesucristo, pues. ¿O no? Nadie se atrevió a juntarse con esta gente. Mas el pueblo los alababa grandemente. La gente los alababa grandemente. 14, los alababa. 14. Y los que creían en el Señor, miren esto. Creían en el Señor. ¿Quiénes hacían los milagros y maravillas? La creencia y la acción de los apóstoles. Pero al final, cuando tú te mueves en una dirección poderosa, la gente no va a creer en ti, va a creer en Cristo y en las habilidades de Dios en Cristo en ti. ¿No es eso grandioso? Yo no quiero que la gente crea en Gustavo, el objetivo es que crean en las habilidades que Dios me dio. Yo no busco que crean en mí, porque ahí vas a estar defraudado, porque en algún momento no voy a cumplir con tus expectativas, no puedo cumplir con las expectativas de todos. Lo siento. No puedo, por más que quiera. Nadie puede cumplir con las expectativas de todos a los 5 sentidos. Pero espiritualmente, ¿sabes qué? Busco cumplir con las expectativas de Cristo. Espiritualmente, sí. Para que Cristo sea alabado. Dentro de una iglesia, dentro de un cuerpo. Tú crees en las habilidades de Dios en Cristo en ti para que puedas cumplir con las expectativas de las necesidades tuyas y de las que te rodean. Porque entonces nunca vas a poder cumplir con las expectativas de nadie. Tu personalidad no lo va a hacer. Tus gustos no pueden. Al final, lo que cumple con todas las expectativas es Dios en Cristo en nosotros. Por eso es que los que creían en el Señor, viendo los milagros y maravillas que estos hacían, aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto así, que sacaban los enfermos a las calles. Ahora cuando me ven a mí los enfermos huyen, porque terminan peor que cuando me consiguen. Pues. Pasa. Tanto así, miren, que sacaban, estas son realidades espirituales después de Pentecostés. Esto es una iglesia. Este eres tú. Esto está disponible ahora. Sacaban a la calle a los enfermos y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, por la creencia de ellos, era creencia, era accionar, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. De verdad que no hay tiempo. No hay tiempo para nuestras capacidades. No hay tiempo para tratar de agradar a todos. No puedo. No hay tiempo para cumplir la responsabilidad que tú tienes. Yo no puedo cumplir la responsabilidad que tú tienes en Cristo. Tú no puedes cumplir mi responsabilidad como hijo de Dios, ¿correcto? No hay tiempo.
Yo no puedo estudiar la palabra por ti, tú no puedes estudiarla por mí. Yo no puedo creer por ti, tú no puedes creer por mí. No hay tiempo para eso. Dios al final es dueño de la mies. Dios bendiga tu vida si has estado aquí y te has preparado espiritualmente y en la palabra y te ha servido para seguir tus pisadas, seguir las pisadas de Cristo. Hasta el tiempo que nos acompañes o hasta el tiempo que yo esté, que sea Dios aquí, que sea Dios que nos ayude, ¿verdad? Para que la iglesia sea la que verdaderamente queremos, porque yo no tengo tiempo. Por eso es que todo lo que hagamos, como me acaban de escribir, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Todo lo que usted haga, porque ellos estas cosas las hacían ¿para qué? Para el Señor. Miren, hermanos, versículo 16, realidades espirituales del libro de Hechos de la primera iglesia. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Y qué pasó con el diablo? En este momento estaba viviendo una gran cadena de fracasos, porque muchos habían sido liberados de la autoridad y el poder de las tinieblas, ¿verdad que sí? ¿Y para qué estamos? Para liberar con palabra, con acción, con servicio a muchos del poder de las tinieblas. Eso es renacer para servir. No hay otra. Busquen otro propósito de vida cuando tú eres cristiano. No hay otro. Entonces, versículo 17, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con el sumo sacerdote de la sinagoga, esos mismos que crucificaron al Señor Jesucristo, esto es la secta de los saduceos, esto eran los saduceos. ¿Qué pasó? ¿Qué casualidad? Casualidad. Se repite el mismo patrón y todavía me sorprende. Se llenaron de celos. Y prepárate, cuando camines en Cristo Jesús y con su poder, vas a tener que fortalecerte mucho en el poder del Señor, en su fuerza, porque no es contra huestes, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, que llenas de celos van a querer también perturbar tu andar en el espíritu, porque se repite lo mismo. Miren, llenos de celos. Al final, la raíz de todo, ¿qué es? Celos. Porque el adversario, desde un principio, desde que conocemos a Luzbel, lo que ha actuado en él han sido siempre celos. ¿Celos por qué? Por aclamación, por la adoración. El adversario siempre busca aclamación, adoración. Y en una iglesia donde haya liberación, en un cuerpo de creyentes donde haya liberación, donde se vea Cristo, también puede que se despierten, espiritualmente hablando, estas situaciones. Si Jesucristo las vivió, prepárate, pero continúa adelante. Miren, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Más, sin embargo, investiguen cómo eran las cárceles de los romanos. Más, siempre va a estar, hermanos, el cuidado de Dios. Siempre. Porque nosotros no estamos solos haciendo estas cosas. Nosotros no caminamos solos. Es Dios en Cristo, en nosotros, accionando y creyendo en la iglesia. Más, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y váyanse de vacaciones.
No, id y puesto en pie en el templo, vayan al templo, no se escondan, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Eso no es hermoso? Id. Y en una de esas, más adelante, en el 27, esto es el cuerpo en acción, esta es una iglesia, no hay dinámica, estos son creyentes valientes, esforzados, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, porque cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó y les dijo en el 28, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre de Jesús. Mandamientos estrictos religiosos. Ahí es donde habita la religión. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de esa doctrina falsa, porque lo han acusado de doctrina. A Esteban lo acusaron de lo mismo, y por eso fue que lo apedrearon más adelante. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, la responsabilidad de la muerte de ese tal Jesús. Nos las vienen a echar a nosotros. Siempre fueron hipócritas. Pero sabemos lo que está detrás. ¿Usted sabe lo que está detrás? Ahora lo sabemos porque tenemos Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sabemos lo que está detrás de ellos. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario y absolutamente necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿De dónde sale la vitalidad de estos hombres? Pedro, escondido tras puerta cerrada por miedo de todos estos, ahora resulta que se los dice en su cara. ¿De dónde? ¿De dónde sale la capacidad de amar al punto que no tiene miedo? ¿De dónde? Del Cristo en ellos. Hoy, en medio de una generación maligna y perversa y en medio de la persecución doctrinal también y de cristianos unos contra otros, es necesario servir a Dios antes que a los hombres. Sirve a Dios ante cualquier presión, sirve a Dios. Y tú estarás haciendo lo correcto. Es necesario obedecer a Dios y obedecer las palabras de Dios en boca de los hombres, que la dividen correctamente dividida, que a los hombres, para poder cumplir con la palabra de Dios. El Dios de nuestros padres, el versículo 30, el Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y a nosotros también nos exaltó. Y nosotros, dice el 32, somos testigos. Y me seréis testigos. ¿Recuerdan que se lo prometió Jesucristo? En Hechos 1:8, y ahora ellos lo confirman y dicen, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se testificaron, creyeron en el Señor Jesucristo, cambiaron el corazón. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Tú nunca vas a testificar al diablo, olvídate de eso. Es mejor que te sacudas los pies y sigas adelante obedeciendo a lo que Dios te dice. Pero donde no hay entrada, no hay entrada y tú no las puedes forzar. Por eso es que tienes que ser espiritualmente muy maduro para andar con poder y con la guía de Dios. Porque todas estas cosas buscarán frenar tu andar con Dios. Buscarán frenar tu acción con Cristo. Ellos,
el adversario y todo lo que lo representan siempre se van a enfurecer y te van a querer matar. Bienvenidos al mundo cristiano. Y todavía vas a llorar en el nombre de Jesucristo. Puede que llore en un momento, pero usted sigue. Usted se levanta porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y Dios bendiga a todos los valientes que deciden obedecer a Dios. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, el que le enseñó la palabra nada más y nada menos que le enseñó la ley a Saulo, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a esta gente. Por favor, sáquenlos de aquí. Porque se estaba poniendo fuerte el ambiente. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Y hay de aquel que se mete con un hijo de Dios, ¿recuerdan? Es mejor que se guindase una piedra de molino en el cuello. Y Gamaliel, que era un hombre que conocía la ley, muy sabio, en este momento le dijo, ojo lo que van a hacer con esta gente. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este sin un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó otro llamado Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de así a mucho pueblo. Siempre va a haber mucha gente que se va a levantar. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les voy a decir algo. Apartaos de estos hombres, apártense de estos tipos y déjenlos tranquilos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá solo, como ya ocurrió con Judas el Galileo y como ya había ocurrido entonces con Teudas. Todas las cosas que se hacen fuera de Dios se desvanecen. Y dice, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Nosotros, ¿a quién le pertenecemos? Usted habla en lengua, Dios lo bendiga. Usted es renacido del Espíritu Santo, Dios en Cristo en usted y la obra que Dios hizo en usted puede ser destruida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No va a destruir tu vida eterna y tu posición como hijo de Dios. Pero ¿saben qué puede destruir? Tu ministerio y tu accionar. Y costosa para Dios, muy costosa para Dios la pérdida de uno de sus hijos, porque ahí se perdió un Cristo. Ahí se perdió la capacidad de ver a Dios en ese lugar. Hay gente que está trabajando para eso. Así que, hermanos, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Versículo 39, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, porque no se fueron lisos, intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, llorando, quejándose y diciendo, no aguanto más. Salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Y todos los días en el templo, ¿y qué hacían? ¿Qué hacían? Empezaron a hablar mal de los fariseos, empezaron a hablar mal de ellos, empezaron a criticarlos por donde iban caminando, buscando una sedición, buscando un golpe de Estado. No perdían el tiempo. Todo el día en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar ¿a quién? A Jesucristo. ¿De dónde viene la vitalidad?
Deja de hablar de los demás y solamente ocúpate de tu Espíritu Santo, ocúpate del Dios en Cristo en ti y ocúpate como testigo verdadero de no cesar y solamente habla y enseña y predica al Señor Jesucristo. Es lo que hay que hacer y es las buenas nuevas que la gente necesita ahora. Y como resumen, podemos leer el versículo 7 del capítulo 6. Y crecía la palabra del Señor. Como resultado, crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Dónde? En Jerusalén. No se iba a multiplicar si andaban con Cristo, si andaban siguiendo la pisada de Cristo. Claro que se iba a multiplicar. Y también muchos de esos sacerdotes, ¿qué pasó con los sacerdotes? Obedecían la fe. Díganme ustedes entonces, si no es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Díganme ustedes entonces, si no es mejor hablar de Cristo que hablar de los demás. Díganme ustedes, si no es mejor ocuparnos cada uno en nuestro ministerio como Cristo, ocupar el lugar de Cristo, hacer las cosas para Dios y que Dios lleve la cuenta arriba, no importa. Díganme si no es mejor gozar de la paz de Dios en Cristo en nosotros que andar preocupados por esto y por aquello y por este y porque este y porque el otro. Díganme si no es mejor. El camino de Dios y el camino de la palabra siempre será el mejor de los caminos, porque Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Dios los bendiga, son lo mejor de Dios.